La de hoy es la segunda mirada que le damos a este capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Lo que vimos la semana pasada, desde el versículo 1 hasta el 6, es que Israel es llamado a la santidad porque Dios los escogió para ser un pueblo santo. Gracias, mi hermano. Ahora, lo que este pasaje nos explica es por qué los escogió. Una cosa es que fueron elegidos para ser santos, pero ahora veremos qué mueve a Dios, qué motiva a Dios escoger a Israel o cuál es el fundamento. Eso es lo que nosotros tenemos en estos versículos. Pudiéramos dar la respuesta de una vez porque lo hemos leído en el versículo 8 y después desarrollamos. Tratamos de responder a la pregunta, ¿por qué fueron escogidos? Respuesta, el amor soberano de Dios. Eso es lo que nosotros. El Señor le dice a su pueblo que Él los escogió porque Él los amó. Nosotros pudiéramos decir, pero eso no es una respuesta. Y la Biblia dice, esa es la respuesta. No porque ellos eran muchos, Israel no era una nación numerosa, dice el pasaje, no era un país grande con mucha gente como para pensar que fueron escogidos por eso. No tenían grandeza, riquezas ni poder, ellos eran pequeños. En realidad no hay nada en Israel que mueva a Dios a escogerlos. La única razón por la que Él lo hizo es porque Él quiso amarlos, dice el pasaje. Es decir, la única explicación de por qué fueron escogidos está en Dios. Comparados con otras naciones que son más grandes y fuertes, Israel, nos dice el pasaje, es una nación insignificante. Y aún así el Señor se fijó en ellos. Él los escoge entre todos los pueblos para hacerlos objetos de su gracia. Escoge solo a los israelitas para que ellos reciban bendición y vida. Por eso concluimos desde el comienzo de este sermón que el fundamento de su elección es el amor libre y soberano de Dios. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí, porque alguien diría, pero la palabra soberano no está allí, ¿cierto? Pero aunque la palabra soberano o soberanía o amor soberano no está en el texto, el concepto lo está, porque lo que Dios dejó claro no es por ustedes que los escogí, sino que es por mi amor. Yo quise amarlos, dice el pasaje, yo quise escogerlos. Entonces, si preguntamos una vez más, ¿por qué fueron escogidos? Respondemos, el Señor lo quiso. La libre gracia de Dios es la causa de la elección. La libre gracia de Dios es la causa de la elección y ese amor lo llevó a hacer un pacto con ellos y a redimirlos. Ahora, debo decir dos cosas más antes de avanzar con el sermón. El hecho, ponte a pensar en esto, de que Dios los ha escogido, ¿verdad? Escoge a Israel. Implica que Dios en ese momento descartó al resto de las naciones.
Dios desechó, Dios rechazó. Él hace una distinción y lo que determina por qué unos sí y otros no es Dios mismo. El Señor es quien hace la diferencia. Notemos el versículo 6 de nuestro texto. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es más, en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 2, escuche lo que dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que ni las naciones paganas podían quejarse por no haber sido escogidos. ¿Estamos? Ni tampoco Israel podía jactarse porque Dios los eligió. Ni los jebuseos, ni los cananitas, ni los babilonios, ni los asirios o los filisteos podían reclamar a Dios por haber escogido solo a Israel, ni los israelitas podían envanecerse por ser el pueblo escogido de Dios. La desobediencia de Israel, que después vemos en todo el Antiguo Testamento, confirma esto. Confirma que no hay nada en ellos que los haga merecedores del amor redentor y de la gracia soberana de Dios. La idolatría de Israel, la rebelión de Israel es una demostración que en ellos no había nada que los hiciera dignos de bendición. Ellos eran igual que las otras naciones. La gran diferencia, mis hermanos, es que Dios quiso escogerlos, redimirlos y bendecirlos. Fue pura gracia. Fue amor soberano. Nunca pensemos que Dios escoge a los buenos en lugar de los malos. No, Dios no escoge a los buenos en lugar de los malos. ¿Por qué? Porque no hay buenos, dice Romanos, ¿verdad? Dios escoge a los malos para redimirlos, transformarlos y bendecirlos para que Él reciba bien. Por eso es importante establecer que no hay nada en Israel que mueva a Dios a escogerlo. Quiero hacer dos comentarios adicionales, porque cuando uno escucha cuestiones como esta, ¿verdad? Para unos, esta es una verdad difícil de asimilar. Porque la primera reacción es decir, es un poco injusto que Dios bendiga solo a los que Él quiera. Eso, gracia soberana, libertad de Dios para escoger, es contrario a nuestro sentido humano de justicia. La mente no renovada por la Escritura siempre cuestionará la libertad que Dios tiene para hacer lo que Él quiere. Y quiero sugerir un par de razones por qué esta es una verdad que muchos resisten. Podemos dar más, solamente quiero señalar dos. Primero, porque los seres humanos sentimos que somos dueños de nuestra vida, destino y futuro. Y escuchar que no depende de nosotros es ofensivo y es contrario a nuestro sentido de autosuficiencia y autonomía. Imagínense, mis hermanos, que estamos a punto
de enviar personas a Marte, y esto es lo que Elon Musk quiere, hacer una comunidad de personas que vivan en Marte. El hombre es una cosa extraordinaria. Lo que pasa es que nosotros a veces perdemos el sentido de asombro porque un carro, si todos los seres humanos que vivieron hasta los años 1600 o 1500, 1700, miran un Toyota Corolla de 1991, quedarían asombrados. El problema es que para nosotros ya eso es... Este sentido de autosuficiencia se ve fortalecido cuando el hombre crea cosas, inventa cosas extraordinarias y en lugar de postrarse para alabar a Dios por haber creado esto extraordinario, el hombre se mira a sí mismo y se infla. Entonces decimos, el cielo es el límite. O vamos a usar la inteligencia artificial para la inmortalidad. Entonces el hombre que debería, después de cada descubrimiento y ver que Steve Jobs, cuando inventó esto en el 2007, el iPhone, cuando él terminó, él debió haberse postrado, esa criatura que Dios creó, él debió haberse postrado en sus rodillas y decir, Señor, tú eres lo más increíble. Pero ¿qué hace el hombre? Se mira y se dice, soy lo máximo. ¡Wow! Yo puedo todo. Entonces ahora tú le dices, bueno, quiero, el otro día le mandaba a algunos hermanos esto que estas palabras, esto lo escribí yo, pero es un occidental, ¿ok? Esto es un occidental pensando y dice, soy el amo de mi destino. Dueño y señor de mi existencia. Dirigí las riendas de mi vida. Siempre ha sido así y me ha ido bien. Aunque ahora, por un breve tiempo, ando enfermo en el hospital. Aquí estoy desde una cama escribiendo estas líneas. Con atención, el occidental. Mis hermanos, el hombre es tan débil, frágil e impotente. Nosotros no tenemos control de nada. Absoluto. Usted se levantó hoy día porque la gracia de Dios así lo quiso. Por eso el libro de Santiago dice, no digas, mañana voy a hacer esto, planes, esto. Porque tú no sabes lo que será mañana. Mejor deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Pero la segunda razón, por qué es difícil, por qué muchos resisten esta verdad de que depende de Dios, porque nosotros ignoramos o minimizamos la realidad del pecado. No tomamos en cuenta que el pecado nos hace dignos de muerte, dignos de castigo y condena. De lo único que nos hace merecedores el pecado es del juicio de Dios. El hombre no merece nada bueno, así que si él decide escoger a unos, no es injusto, es gracia soberana, misericordia. Dios es libre, mis hermanos, para escoger a los que Él desea para bendecirlos y salvarlos.
El sentido de justicia del incrédulo o del que no está en Cristo está distorsionado porque no cree que Dios es el dueño de la vida y la existencia y tampoco cree que somos merecedores de condena por causa del pecado. Lo segundo que quería decir es que nuestra comprensión de la soberanía de Dios debe reflejar el testimonio de la Biblia. Y lo que nosotros tenemos en la Escritura es que cuando decimos que Dios es soberano, no solo afirmamos su control y autoridad sobre todas las cosas. Eso es cierto. La soberanía de Dios, en un sentido, tiene que ver con el hecho de que Dios gobierna y domina como Rey y Señor, gobierna y domina todo lo que pasa en la creación, ¿verdad? Pero la soberanía de Dios también implica su libertad, mis hermanos, para hacer como Él quiere. Dios es libre para hacer todas las cosas como Él disponga y Él desee. Yo voy a leer el Salmo 115, versículo 3, solamente para recordarnos esto. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Hasta en español rima esto. El Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Escuche lo que decía Job en el capítulo 9, versículo 12. ¿Quién le puede decir a Dios qué haces? O ¿quién puede cuestionar? ¿Qué atrevimiento? Decía Job. Es una pregunta retórica. Nadie. Dios tiene derecho, Dios tiene autoridad y libertad para hacer las cosas según su voluntad. Y eso es cierto, aunque los hombres no lo entendamos y no lo aceptemos. Por eso, decir que Dios es soberano es decir que Él es libre, ¿ok? Para actuar como Él considera sabio y bueno. Es importante que nosotros miremos esta misma verdad ya con toda la Escritura. Y hay dos pasajes que me gustaría que pudiéramos mirar. Busquemos Romanos capítulo 9, versículo 10 hasta el 24. Solamente vamos a leerlo, dejar que Pablo nos instruya. Versículo 10. Dios escoge a su pueblo, pero lo escoge por pura gracia, libremente. ¿Lo tienen, mis hermanos? Versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. ¿Lo encontró? Dice, y no solo esto, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, 11, importante este 11, yo que usted lo subrayaría, pues no habían aún nacido, hablando de sus hijos, Jacob y Esaú, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¡Wow! ¡Qué importante es esto! Pero no voy a comentarlo porque quiero que usted escuche a Pablo. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No way, José. En ninguna manera hay injusticia en Dios. Versículo 15.
Pues a Moisés dice, también subraye esto, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De quién depende, mis hermanos? Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Wow. (17) Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué? Wow. (19) Pablo sospecha que una mente terrenal está cuestionando y él se dirige a esa mente terrenal. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? En un sentido, es razonable pensar de esa manera. Entonces, si no te sirven, ¿por qué les vas a echar la culpa si al final tú no los escogiste? La mente humana piensa así. ¿Y qué responde Dios? Dios le da una dosis ¿de qué? De ubicatina. Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Note que no responde a la pregunta. Le dice, mira, esa clase de pregunta, estás perdido. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La respuesta es sí, sí tiene potestad. Versículo 22, ¿y qué si Dios? Queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Sí, eso es lo que significa. Versículo 23. Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está, mis hermanos. Pablo nos diría, deal with it. Ahora, debo decir algo antes de citar Efesios 1. Al citar él la elección de Jacob en lugar de Esaú, no solo está estableciendo que Dios siempre ha escogido, también establece que no hay nada en Jacob que mueve a Dios para escogerlo. Dice que el propósito de la elección depende de Dios y no porque Jacob haya hecho algo bueno. Porque dice, no había ni aún nacido. Fue la libre gracia de Dios para escoger a Jacob en lugar de Esaú. Cuando una persona, mis hermanos, recibe misericordia, no es porque Dios se lo deba, sino porque Él quiere mostrarle misericordia. Él es soberano y libre para hacerlo. Un texto más, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Vamos a leer hasta el 6. Capítulo 1, versículo 3 hasta el 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la introducción. Ahora viene a desarrollar todo y dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, ¿cuándo? Y no solo dice eso, sino que dice lo mismo que ha dicho en Deuteronomio, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, escogidos para santidad. En amor, habiéndonos predestinado, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto de aquí me parece, quiero hacer un paréntesis, aunque no está directamente ligado a esto, pero no podemos evitar esto. Dios, antes de la fundación del mundo, te escogió, si tú eres creyente, te escogió para que tú seas adoptado. Dios te miró en el tiempo y Dios te deseó. ¿No es eso extraordinario? Todo nuestro sentido de inferioridad, nuestro sentido de inseguridad, se debe ahogar en esta verdad. ¿Por qué voy a estar muriéndome porque me rechazaron o no tuve un papá o no tuve una mamá, con todo lo difícil que es? El amor de papá y mamá es un charco. El amor de Dios es un gracias. Dios te miró, Dios me miró en el tiempo antes de la fundación del mundo. No existía, ni mi apellido existía en ese tiempo. Y Él deseó adoptarme, mis hermanos. Eso es extraordinario. Eso debe tener una implicación en la manera como yo me miro a mí mismo, en mi identidad. Sigamos. ¿Pero por qué lo hace? Seguramente porque Él vio algo en mí según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fue pura gracia, mis hermanos. Elección por gracia, escogidos por gracia. Fue su amor. A esto se le llama elección incondicional. Elección incondicional. Si usted leyó bien, este pasaje, Efesios, confirma lo mismo que tenemos en Deuteronomio. Dios nos escoge por gracia, no por obras. Por eso dice, antes de la fundación del mundo, nos escoge y lo hace, ¿para qué? Para que seamos santos. Todo aquel que está en Cristo es porque en su gracia Dios decidió escogerlo, separarlo de entre los hombres para recibir salvación. Y antes de dar unas palabras finales, este pasaje, junto con Deuteronomio, nos señalan algo. La prueba de que uno ha sido escogido para salvación está en su santidad de vida. Tomando en cuenta Deuteronomio y Efesios, una persona no puede identificarse como cristiano si su vida no está marcada por la santidad. Porque Dios te escoge para ser santo. Amén. Escogidos por gracia para ser santos. Escogidos por gracia para ser santos. Ese es el mensaje de Deuteronomio 7 y de Efesios 1 y de Romanos. Es por gracia, mis hermanos. Es por gracia. Me gustaría cerrar con estas palabras antes de prepararnos para celebrar la cena del Señor. 4 cosas quiero decir. La elección de Israel que vemos en Deuteronomio 7, no solo es un recordatorio de que Dios elige,
sino que esa misma elección es un anticipo y un patrón de cómo Dios escoge. Que el Señor escoja a Israel no solo nos dice que Él escoge, sino también cómo y en base a qué lo hace. Esa elección de Israel, Deuteronomio 7, sirve como prototipo y modelo de cómo Dios elige para salvación eterna de nosotros los pecadores. Él escoge a quien Él quiere amar, no por algo en el escogido. Escoge a quien Él desea, lo hace por amor y gracia, y Él es libre para hacer eso. Dios elige libre, es decir, soberanamente. Lo segundo es algo que ya adelanté un poco. Lo cierto es que no hay cosa que ofenda más al hombre de hoy que decirle que su vida y futuro no dependen de él. No hay cosa que los ofenda que decirles: tú no tienes el control de tu destino, que no es autosuficiente, sino absolutamente dependiente de Dios. ¿Para qué? Para su existencia, para su sustento e incluso para su próximo respiro. Su salvación no es algo que Él decide. Ayer continuábamos con las entrevistas para los que serán presentados como miembros. Y entre las cosas les preguntamos: ¿cuándo y cómo te salvó el Señor? Y después del testimonio de una de las hermanas, yo le pregunté: si tú tuvieras que escoger para describir lo que te ha pasado, opción número 1, le dije, tú dirías: el día que yo decidí seguir al Señor. Opción número 1. O lo que te pasó puede describirse diciendo, opción número 2, Dios entró e irrumpió en mi vida, pateó la puerta y cambió todas las cosas. ¿Cuál tú dirías? Y ella dijo: la segunda opción. Y eso es lo que ha pasado con todos nosotros que estamos en Cristo. Dios pateó la puerta de nuestra casa, mis hermanos, y entró. Él ha hecho todo. Esto es un golpe bajo al libre albedrío. No, es el hombre quien decide. Esto dice, al final es Dios quien está en control de las cosas. Y para un creyente, eso es una noticia dulce. Es una ofensa al hombre de hoy decirle que todo depende de Dios, que estamos a la merced de Dios. Lo otro es que esta verdad nos debe humillar y llevarnos a nuestras rodillas. El hecho de que Dios es quien decide el destino eterno de los hombres. Que Él puede salvar a quien Él quiere y enviar al infierno a quien Él quiere. Esa es una verdad, y antes de llevarnos a quejarnos y a cuestionar a Dios, esto debe hacernos temblar y postrarnos ante Dios.
con un corazón humillado y arrepentido para implorar su misericordia. Mis hermanos, es un sentido de asombro y reverencia lo que despierta esta verdad cuando es entendida y creída correctamente. Dios es quien está en total control de la existencia humana y de la existencia de cada persona y del futuro de cada persona y del destino de cada persona. Por eso el cristiano, antes de cuestionar la soberanía de Dios para escoger por pecadores para salvarlos, debemos ser tomados por un sentido de asombro y de gratitud por habernos escogido. Un creyente, mis hermanos de día de adoración, es el primero en ser abrumado por la gracia de la elección. Y eso nos debe llevar a una gozosa, ferviente y humilde adoración al Señor. Si usted no es un hijo de Dios, y si usted no ha nacido de nuevo, si usted no está en Cristo, amigo o amiga, antes de cuestionar al Dios que te creó para escoger lo que Él quiere, recuerda que tu vida está en sus manos y tu destino depende completamente de Él. Mejor corre a Él, humíllate, pídele que tenga misericordia de tu alma, pídele que te ayude a verle. Él es un buen Dios. El Dios que escoge soberanamente, ese mismo Dios ha venido en la persona de Cristo. No pierdas eso de vista. El Señor soberano es quien fue a la cruz por amor. Se entregó, se humilló, se compadeció para salvar pecadores. Ese mismo Dios no es un Dios indiferente. Ambas cosas están enseñadas en la Escritura. Ese mismo Señor que escoge pecadores y que no sabemos quiénes son hasta que llegan a Cristo, ese mismo Dios te dice: si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Él te invita y te dice: venid a mí si tú estás cansado, y yo te voy a hacer descansar. Ese mismo Dios que escoge pecadores también dice: si crees en mí, no te vas a perder, sino que tendrás vida eterna. El Dios que escoge, el Dios soberano, mis hermanos, es nuestro Dios. El que se acerca a nosotros. Esta mañana le decía a mi esposa del Salmo 34, 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El mismo Dios que escoge es el Dios que se ha hecho cercano a los pecadores en la persona de nuestro Señor Jesucristo y ahora por medio de su Espíritu. Para nosotros, saber que Él es soberano es una buena noticia, porque decimos: el que gobierna todo esto es mi Padre. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar y ponernos de pie por un momentito y dar gracias al Señor mientras nos preparamos para tomar el pan y el vino.
esta verdad junto a otras verdades respecto a Dios y a nuestra salvación debería hacer de nosotros los cristianos las personas más sencillas, las personas más humildes, más perdonadoras, más compasivas, más pacientes. Debería ser de nosotros personas comprometidos completamente con su iglesia, comprometidos con el servicio, con la santidad, con su palabra. Nosotros deberíamos ser entre los hombres la estampa o la epítome de la humildad. Y lo cierto es que uno se mira a sí mismo y encuentra en el estudio el otro día, cuando estábamos vía Zoom estudiando Efesios 4, yo le compartí a los hermanos que en estos días he venido leyendo Génesis y estoy en la historia de Jacob. Y no puedo evitar reconocer con vergüenza y con lágrimas que en muchos sentidos me parezco más a Jacob que a Cristo. Defectuoso, pecador, egoísta, orgulloso. Y eso me entristece y me da vergüenza, porque yo debo parecerme más a mi Señor, a mi Cristo, y saber que Él tuvo misericordia con nosotros y nos escogió para salvación. Debe humillarnos. Y debe llevarnos a Cristo cada día en obediencia, en amor. Así que este es un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor mientras nosotros tomamos el pan y el vino que representa su cuerpo y su sangre. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos minimizando lo que Cristo ha hecho. Cristo tuvo que ir a la cruz por nuestros pecados. Y nosotros no podemos no solo pecar, sino deleitarnos y tomar nuestro pecado ligeramente, porque Cristo no lo tomó ligeramente. El pecado a nosotros nos debe humillar, nos debe llevar a la cruz una y otra vez y decir: perdóname, Señor, límpiame, purifícame, lávame más y más. Si tú eres un cristiana, si tú has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, si estás unido a Cristo por la fe, tú debes participar de esto. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no has nacido de nuevo, tú debes evitar. Tú no puedes participar de esto, porque esto es estrictamente para la iglesia de Jesucristo. Así que vamos a orar y pedirle juntos al Señor, como el salmista oraba y confesaba delante de Dios su pecado. Vengamos delante del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Señor, solo contra ti hemos pecado. Hemos pecado de palabra, de pensamientos, de actitudes, de sentimientos.
Venimos como iglesia esta tarde y nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra maldad, y te pedimos perdón, Señor. Perdón por tantas cosas. Toma un solo día, toma horas, Señor, para acumular tantas faltas. Primeramente porque no te amamos todo el tiempo como deberíamos amarte. No te buscamos todo el tiempo como deberíamos buscarte. No te servimos con todas nuestras fuerzas. Oh Señor, confesamos nuestro orgullo, confesamos nuestra ira, nuestro egoísmo, confesamos la codicia de nuestro corazón, la ambición, confesamos la lujuria, confesamos los deseos pecaminosos, confesamos la altivez, confesamos, Señor, tantas cosas tan diferentes a Cristo, tan opuestas a Cristo. Perdónanos, Señor, cuando tantas veces quitamos nuestra mirada de ti para ponerla en las cosas o en los problemas, Señor. Perdónanos por tomar a la ligera nuestro pecado y tratarnos con más misericordia a nosotros y estar llenos de orgullo y egoísmo cuando juzgamos el pecado de los demás. Eso es feo, Señor. Eso es malo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesucristo. Gracias por ir a la cruz. Gracias por salvarnos. Gracias por el perdón de los pecados que tú compraste. Gracias porque tú sufriste en nuestro lugar. Tú padeciste por nosotros. Te alabamos y te bendecimos.